escenario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Bueno, eso es como decía Alejandra, ya una relación larga la mía con la Universidad de Chile. Además, he sido alumno. Yo hice también un diplomado ahí en Bauchef, con lo cual yo ya llevo 14 años en Chile, casi 15 ya. Y bueno, ya hoy estoy en España, veis que no pierdo mi acento, pero es porque tengo también clientes y trabajos aquí en España. Os estoy hablando desde mi tierra, desde Zamora, en Castilla y León. Aquí es la 1 de la madrugada, con lo cual voy a acabar tarde hoy. Pero bueno, yo estoy también muy afectado en el horario chileno, o sea que estoy bien conectado con vosotros. Y como dice Alejandra, son prácticamente unos 10 años los que llevo ya trabajando fuertemente en la red profesional, en LinkedIn, utilizándola, aprendiendo a usarla, enseñándola a usar sobre todo a empresas, también a algunas personas a título personal, algunos talleres, alguna formación. Tengo alumnos en alguna universidad, he colaborado también aquí en España, soy profesor asociado del Instituto de Empresa, que es una universidad en Madrid. También he estado dándoles clase presencial hace un par de semanas allá en Madrid. ¿Y qué es lo que enseño? Pues mis áreas son, el foco es en ventas, networking estratégico, desarrollo de carrera profesional y todo tiene que ver con la red, tiene que ver con la conexión, con las redes de personas a las que nos conectamos. Las empresas necesitan relacionarse con clientes, necesitan relacionarse con proveedores, con atracción de talento, todo tipo de stakeholders. Y eso es lo que nos convoca hoy día. LinkedIn en 2026 es una red ya que es joven todavía, porque partió en el año 2003, creo que fue 2002 por allá, o sea, ya tiene más de 20 años. Y ahora lo que hoy está impactándonos a todos es la inteligencia artificial, que también ha llegado a LinkedIn. Y hoy voy a hablar también un poquito de eso, de cómo está afectando la inteligencia artificial y cómo está transformando todo. Así que ya hemos, yo creo que aceptado a toda la gente que quedaba por ahí, ya estamos todos. Todavía queda alguno, todavía estoy viendo que entra alguno más, así que, pero bueno, ya somos más de 70 personas. Espero que Joaquín nos pueda ir aceptando a todos los que faltan y voy a ir comenzando. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, un pequeño repaso de cómo está LinkedIn en este 2026. Vamos a hablar de que el algoritmo cambia, de que todo está cambiando. Pero bueno, eso no es solo en LinkedIn, yo creo que está cambiando todo en general, por todos lados. Es decir, la IA ha llegado para quedarse. Los embajadores de marca, ahí hablaremos de cómo las personas se están convirtiendo y son la clave de las empresas y los que tienen que mostrar el camino para mostrar qué están haciendo las empresas, son los mejores embajadores. La IA que nos viene a facilitar la vida, hay gente que desconfía, pero yo soy de los optimistas. Yo soy de los que piensa que somos más productivos gracias a la inteligencia artificial y que bien utilizada nos puede ayudar a hacer muchas cosas y hoy os voy a contar algunas de ellas. Y por último vamos a hablar de qué beneficios para las empresas puede tener desarrollar estrategias con todo esto que vamos a ir viendo hoy. Así que primero entramos en materia con LinkedIn. Ahí veis una evolución hasta el año pasado de cómo ha ido creciendo desde el año 2015 LinkedIn en usuarios en todo el mundo. De 400 millones en 10 años ha pasado a más de 1050. Ya, este año ya he mirado las cifras de 2026 y ya estamos en torno a 1000, cercándonos a 1200 millones. O sea, 150 millones más entre esa cifra de finales del 25, año completo, todavía estamos en desarrollo el 26, pero es fácil que este año podamos llegar a los 1300 millones cuando acabe el año. Fácil, ya estamos gozando los 1200 y solo ha pasado un trimestre. O sea que como veis, el crecimiento de LinkedIn todavía es muy fuerte. Y hay países y lugares donde tiene margen de crecer. En Chile ya estamos entrando en una curva de madurez. Como veis, ya el crecimiento de año a año se está siendo más pequeño, pero prácticamente podemos decir que de los 20 millones de chilenos hay 10 en LinkedIn ya. Hay, la mitad de la población en Chile está prácticamente ya abriéndose un perfil y teniendo un perfil en LinkedIn. Esa cifra de 9,5 ya está en torno a 10 millones este año. ¿Y qué sirve? ¿Qué es lo que vemos hoy día? Pues bueno, hay que dar un enfoque muy fuerte hacia las personas en LinkedIn. O sea, hoy día cada vez es más importante la conexión personal y que sirva de verdad esa conexión. Eso es lo que busca LinkedIn también y busca que la interconexión de las personas sea clave. Es decir, que cada día la red que tengamos prima la calidad antes que la cantidad.
Eso no era así hasta hace unos años, también se primaba el crecimiento de de la cantidad, pero hoy día importa mucho más la red que hagamos de calidad antes que la cantidad. El uso masivo de inteligencia artificial, eso ya lo estamos viendo en toda la red, es decir, estamos viendo cómo aparece por todos lados, cómo la inteligencia artificial se está metiendo en todo y cómo se está convirtiendo en una herramienta esencial. Esencial también para el propio LinkedIn, que lo está aplicando, que está aplicando la inteligencia artificial, está usándola para evaluar muchas cosas, desde los perfiles, las redes de contacto, los contenidos. O sea, está integrando la inteligencia artificial en todo lo que es el sistema de LinkedIn, el cerebro de LinkedIn, y luego los usuarios que también la están aplicando en sus estrategias personales. Están potenciando sus estrategias con inteligencia artificial y hoy también hablaremos un poquito de eso. Los mensajes directos los está potenciando LinkedIn. LinkedIn quiere que las personas conversemos con personas. Entonces, una de las cosas que más está valorando también es que haya conversaciones de verdad, por mensajería directa, interna, de LinkedIn. A ver. Y está también potenciando la interacción en comentarios de calidad. Comentarios de calidad se refiere a comentarios que aporten valor, que sean largos, ¿no? De 3, 4 líneas en las que hables de algo, no comentarios vagos o simples en los que no digas nada o simplemente hagas un comentario con 2 palabras o des las gracias o poco más. Eso no. Lo que está buscando LinkedIn es que haya una interacción más potente en los comentarios. Está buscando ese relacionamiento entre personas. Quiere que hablemos personas con personas. Y está fortaleciendo también los liderazgos hacia adentro de las empresas. ¿Cómo? Pues a través de contenido de valor. Hoy día se está convirtiendo LinkedIn en una gran herramienta también para conectar dentro de las empresas, ver lo que los líderes están haciendo en las empresas y que los trabajadores pues vean también lo que sus jefes comentan, hablan, de qué cuentan. Eso también se está fortaleciendo. Y igual que se fortalece hacia adentro, se está fortaleciendo hacia afuera. Es decir, hay gente, hay líderes, gerentes que están utilizando muy bien la red para comunicar en sus empresas, para mostrar lo que hacen y ser los primeros que dan ejemplo como embajadores de marca a todos los demás. Y el algoritmo famoso son además, no solo uno, son varios los algoritmos que utiliza LinkedIn y está cambiando porque está metiendo la inteligencia artificial en todo, está sumándola. Y claro, cuando cambia el algoritmo, pues cambia todo. Una de las cosas que hemos notado todos es que han bajado las interacciones, sobre todo las publicaciones tienen menos visualizaciones. Y eso es verdad, porque LinkedIn ha hecho un ajuste en cómo se enseña ese contenido, cómo se puntúa, cómo se muestra. Y mucha gente habréis notado, los que estáis usando LinkedIn, que han bajado esas impresiones. Bueno, pues es porque el cambio del algoritmo ha sido profundo. Están metiendo sistemas de inteligencia artificial que están detectando ciertas cosas, variables que tienen que ver con la calidad del contenido, con la calidad de la red, de cómo están intentando mostrar ese contenido a personas que de verdad se interesen por tu contenido. La inteligencia artificial que están usando, el cerebro está aprendiendo de todo eso y entonces eso está haciendo que haya cambios profundos. ¿Cómo se puede cambiar o se puede trabajar con este algoritmo que está cambiando? Bueno, vamos a ver algunas cosas puntuales que han cambiado, que están cambiando. Le da mucho más valor ahora a la red de primer nivel. Antes había más valor a la red también de segundo nivel, es decir, los que eran contactos de tus contactos, también LinkedIn le enseñaba a esa red de segundo nivel, el algoritmo le enseñaba tu contenido. Y si había interacción en ese segundo nivel, lo potenciaba con un efecto acordeón de muestra de segundo, primer nivel, es decir, viajaba tu post hasta el primer nivel y luego al segundo, y del segundo volvía al primero y del primero volvía al segundo, y ese efecto acordeón hacía que se visualizara más ese post. Bueno, pues ahora eso ha cambiado y ahora LinkedIn se lo enseña mucho más a tu red de primer nivel. Por eso os decía que la calidad de la red de primer nivel es muy potente, muy importante. O sea, la calidad significa que sean personas que de verdad estén activas en LinkedIn. Porque si tienes una red de primer nivel de gente que tiene perfiles y estrategias que no hacen nada en LinkedIn o entran muy poco, pues eso te va a penalizar.
Ese es uno de los grandes cambios que estamos notando. También estamos viendo cómo se potencian esas conversaciones en los posts, pero no conversaciones aquí, aquí juega en contra la inteligencia artificial. Si estáis utilizando inteligencia artificial para crear contenido o para crear respuestas automatizadas, eso lo está penalizando LinkedIn, porque LinkedIn no quiere que hablen robots con robots, quiere que hablen personas con personas. Entonces tienen filtros, tienen capacidad para analizar qué cosas crea la IA y qué cosas no, y lo que crea la IA pues lo están penalizando. Entonces tenéis que ver también que sean contenidos auténticos y que las conversaciones sean de valor. Esas conversaciones de mensajes directos también son mensajes que LinkedIn está buscando que con tu red converses. Es decir, están midiendo muy mucho la cantidad de conversaciones que abres, como si fueran chats, igual que tienes abiertas no sé cuántas conversaciones en WhatsApp, por ejemplo, pues en el sistema de LinkedIn de mensajería directo exactamente lo mismo. Cuantas más conversaciones tienes, lo que entiende LinkedIn es que tienes más relación con esa gente, estás conversando más con tus contactos, luego es más el uso que le estás dando a la red. Si veis, todo tiene que ver con más calidad, tiene que ver con más conexión entre personas y tiene que ver con potenciar esa red de primer nivel de contactos que es la más valiosa. Y también le dan cierta importancia al vídeo. Ha mejorado los ratios de publicación de vídeo en el último tiempo también. Aquí se está produciendo una especie de expansión del formato vídeo a todas las redes sociales, es decir, todas, desde Twitter, ahora X, Instagram, TikTok, todas están basadas fuertemente en el uso del video. LinkedIn es la menos penetrada por el video porque se está utilizando y todavía se usa mucho, se lee mucho en LinkedIn, digamos que es la red donde más se lee, donde hay más contenido de valor de lectura, que es interesante, ¿no? Porque el contenido siempre si es bueno y uno puede leer, pues puedes aprender de gente y de personas muy interesantes. Pero el video está creciendo también en impacto, es decir, que LinkedIn entiende que es un formato importante y que hay que utilizarlo. Aquí podéis ver un ejemplo de esas conversaciones. Aquí veis un ejemplo mío. Como os decía, pues en este post hay 31 comentarios y veis que yo he escrito aquí y respondo y se genera alguna conversación con respuestas cruzadas bajo lo que ha dicho en este caso José Morillo, luego le respondo yo, luego entra Alfredo y eso es una conversación. Entonces, como veis, hay tres, cuatro líneas, lo que significa que me he dado el tiempo de responder y no utilizando inteligencia artificial, sino que uso mi conocimiento. Eso es lo que LinkedIn detecta y eso es lo que te da más visualizaciones, porque además te pone el número de impresiones al lado también de tus comentarios. Es decir, empiezan a ser muy valiosos. No, no es que empiecen, ya son muy valiosos esos comentarios que haces en contenido tuyo, respondiendo a tus contenidos, pero también yendo a contenidos de personas que te interesan y dejando comentarios de valor bajo esas conversaciones de las personas que te interesan. Aquí lo veis, cómo se lleva la conversación a la mensajería privada, lo que os decía de los mensajes directos, y bueno, aquí lo tenéis, y ahí tenéis un ejemplo de conversación, he tapado la conversación, pero bueno, ahí veis que tengo muchas abiertas y que, bueno, pues en esas conversaciones es lo que LinkedIn está midiendo, que estás utilizando tu red, que estás creando una red potente. Comunidades de intereses comunes, eso es lo que está buscando LinkedIn, está intentando detectar qué cosas nos interesan y mostrarnos de eso. Es decir, con la inteligencia artificial se pueden generar, digamos, parámetros para analizar mucho más grandes como se hacía tradicionalmente con el algoritmo anterior. Y entonces están buscando qué cosas nos interesan para aprender más de cada uno de nosotros y mostrarnos más que nos interese, más contenido que nos interese. Primero la calidad y luego la cantidad, es decir, hay que ser cada vez más selectivo, saber muy bien lo que queremos y prima la calidad. Eso sí, si tienes una red de 10.000, de 1.000 personas en primer nivel versus, ahí veis la profundidad de red, versus una red de 10.000, está claro que la red la segunda red tiene una profundidad mucho más grande, es decir, los 10.000 que tienes en primer nivel te llevan a mucha más gente en segundo nivel y a tercer nivel. Pero hay que medir muy bien la calidad de esos 10.000, igual que la calidad de esos 1.000. Por ejemplo, si estos 1.000 tienes una red que la vas construyendo con calidad, con sentido, conectando con gente de verdad que te interesa, y aquí en estos 10.000 se han metido un poco de todo, esta red puede ser menos valiosa que aquella. A eso sí, a igualdad de calidad, esta es más grande.
y a igualdad de calidad, pues también la red más grande pesa. Pero aquí también entramos en el lado oscuro. Digamos que hay malas prácticas también que se están produciendo en LinkedIn y que ahora vamos a hablar algunas de ellas. Por ejemplo, el spam. El spam lo está intoxicando todo y además hoy día tenemos varios buzones ya en LinkedIn. Ya no solo tenemos un buzón de mensajes prioritarios y luego tenemos varios buzones secundarios. Luego lanzar mensajes, automatizar mensajes, así porque sí, no va a ser la mejor solución. ¿Por qué? Pues porque la gente estamos saturados, estamos siendo cada vez más bombardeados por diferentes canales, nos tienen cansados ya, recibimos no se sabe cuántos emails a lo largo del día que ya no abrimos, no sé cuántas llamadas, también muchos mensajes en LinkedIn de gente que no conocemos y que de repente ya nos quieren contactar y vender algo suyo, entonces eso cansa. Y eso es una muy mala práctica que agota. Para eso LinkedIn también está creando esos buzones y discriminando el buzón prioritario de los demás. Entonces, por eso también la calidad va a ir primando cada vez más. Y vivimos además un momento, igual que la inteligencia artificial nos trae cosas buenas y trae capacidades nuevas y capacidad para hacer muchas cosas, también hay múltiples peligros. Digamos que el lado oscuro de las redes, en general todas las redes, no solo LinkedIn, tienen cosas positivas y cosas negativas. Es decir, nada hay perfecto en esta vida y que todo sea bueno. Las cosas positivas las vemos todos, ¿no? Te sirve para contactar con personas adecuadas, seguir contenido y aprender de gente interesante, todo eso es muy bueno y va a seguirlo siendo siempre y cuando cuidemos de la red y seleccionemos muy bien con quién contactar. Pero hay peligros y como bien veis, pues hay un lado oscuro y hay un lado oscuro que está ahí y que hay que saber qué pasa en ese lado oscuro. Pues ¿qué está pasando en ese lado oscuro? Pues hay muchos comentarios artificiales, lo podemos ver. Mucha gente está utilizando IA para hacer comentarios sin profundidad y de modo pues que ya al final es siempre lo mismo y no te resulta interesante. También hay que ver que se está automatizando mucho, hay gente que sigue utilizando herramientas para lanzar mensajes directos, y eso genera spam, es lo que os decía. Al final, tantos mensajes intentando vender, nos satura y no los abrimos, y ya LinkedIn te va a ir metiendo en los otros buzones, con lo cual vas a ir perdiendo esa capacidad de tracción y de llegar a las personas que te interesan. Hay exceso también de imágenes utilizando la inteligencia artificial. También podemos llegar a un momento de que nos saturen tanta IA. Entonces también ahí se ha notado que la gente que pone fotos suyas, haciendo cosas suyas, eso cada vez se valora más, porque ya las fotos IA, pues bueno, tienen, al final, no sé si llegaremos a un momento que no las podamos distinguir, pero hoy día todavía se notan cuáles son las artificiales y cuáles son las naturales. Y las naturales se valoran más, las valoramos más los usuarios, es decir, básicamente también le damos más potencia. Hay mucho contenido clonado de otras redes sociales, también eso se está notando, es decir, se toman cosas de otras redes, se traen a LinkedIn o se lanzan en las mismas redes, cuando en las redes no buscamos siempre lo mismo. Cuando estás en LinkedIn buscas un tipo de contenido, un tipo de relación, cuando estás en X buscas otro, o cuando estás en Instagram otro. Entonces, también generar lo mismo en todos los sitios, pues claro, llega un momento que no puedes distinguir ya si estás en LinkedIn, ya por ejemplo, hay veces que estás en Facebook, en Instagram o en TikTok y prácticamente el contenido es el mismo, los vídeos son parecidos y todo es casi igual, como que se homogeniza todo. Yo creo que LinkedIn tiene que mantener una esencia de profesionalidad, de networking, y ese es uno de los grandes riesgos que hoy día se están produciendo. Hay mucho reciclado también, se viralizan contenidos y se reciclan y se vuelven a publicar, y entonces ya llega un momento que te puedes aburrir también. Te puedes aburrir de ver siempre lo mismo o de ver a la misma gente contando las mismas cosas. Y la pérdida de diálogos humanos, esta es una de las grandes amenazas. Es decir, que acaben hablando IAs con IA y que nosotros ya mientemos. Es decir, una IA pone algo, publica contenido en nombre de una persona, pero los que responden son IA. Entonces también robots con robots hablando, y dónde estamos los humanos. Esa es otra de las grandes amenazas que tenemos hoy día. Hay otro problema, que es hay un exceso de gurú del clickbait, que los llamo yo, que son los vendedores de fórmula mágica o vendedores de crecepelo. Fijaros que yo tengo fastidiado el poder vender crecepelo, ¿no? Porque yo tengo una frente ancha y le hago honor al apellido, con lo cual yo como vendedor de crecepelo tengo poco futuro. Pero en LinkedIn, entrenando equipos de empresas, llevo ya 10 años. Es decir, algo sé. LinkedIn me certificó en el año 2017, yo empecé en el 2015, 2016 a formar gente, o sea que
ya llevo casi 10 años trabajando profesionalmente con equipos de dirección y ventas y viendo cómo evolucionar. Bueno, ese exceso de gurús yo los llamo excesos de vendedores de fórmulas mágicas. Yo no creo que existan las fórmulas mágicas. Lo que existe es el trabajo bien hecho, sostenido en el tiempo. Y eso es lo que premia la red. Si tú haces un trabajo sostenido en el tiempo, aportando valor, interacción de valor, contenido de valor, y eres serio y lo mantienes durante meses, durante años, eso sí que trae resultados. Los atajos y cosas rápidas, al final, yo los tomo con pinzas, porque he visto ya muchas cosas, he visto muchas cosas que no me gustan en esa dirección. Hay muchas plantillas de textos sintéticos también, de artificial, que se replican y que eso hace que pueda perder calidad la red. Si no cuidamos de esa interacción humana y se va plagando de todo eso, pues bueno, esas son las grandes amenazas que yo veo hoy día y que son peligros del lado oscuro, que lo llamo, yo os he puesto a Darth Vader, ¿no? Para que se identifique bien que no todo es bonito y no todo va a ser bueno. Las redes sociales tienen todas un lado bueno, pero también hay lados oscuros de mal uso, de abusos y al final de pérdida de autenticidad, porque si entramos en una red y piensas que no conectas bien con la gente, pues vas a perder esa autenticidad que hoy día, si conectas con las personas y puedes llevar de esas conexiones a conversaciones por videoconferencia o luego en persona y puedes lograr vender, puedes lograr negocios. En LinkedIn yo lo he visto, lo sigo viendo, lo sigo fomentando y de verdad si hay autenticidad y hay claridad y coherencia se pueden hacer negocios. Y bueno, con ese repaso hemos visto ya cómo está LinkedIn este año y cómo está cambiando el algoritmo. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los embajadores de marca. Los embajadores de marca son los trabajadores. Es decir, al final no hay mejores embajadores que los propios trabajadores de la compañía. Y aquí os traigo un ejemplo chileno, dos ejemplos. En definitiva, Fertiamérica y CNA. Fertiamérica pertenece al grupo, son filial y matriz, pero las dos son chilenas, aunque también opera Fertiamérica en Perú. Pero vamos a hablar de un ejemplo real que está en desarrollo. Ahí podéis ver a mí con Pablo, gerente general de Fertiamérica, que ya era, en principio, cuando yo lo conocí antes de la pandemia o durante la pandemia, sería más o menos a Pablo, hasta que lo vi en persona, pasaron varios años. Fue en la pandemia, en el año 2020, por ahí, y era un escéptico. Como veis, no tiene 20 años, es decir, ya peina canas, otros no peinamos, así que todavía tiene la ventaja de poder peinar. Y era un escéptico y era digamos, un cliente duro, porque yo no le veía también como un recorrido fácil. Es decir, que con más de 50 años y por ahí ya, pues es más difícil tener una estrategia, una presencia, pero confió en mí, confió en lo que estábamos haciendo, junto con Claudio, el gerente general de CNA. Y bueno, y fuimos adelante y ahora pues podéis ver que él ha tenido un desarrollo importante, ¿no? Ahí estoy yo comentando aquí, veis, estos son comentarios debajo del post, lo que os decía, hacerlo con calidad es importante. ¿Y cómo trabajarlo esto? Pues primero también teniendo un grupo de WhatsApp interno donde puedes coordinar a la gente con la que vas a hacer este programa de embajadores de marca, que van a ser ciertos líderes que van a traccionar de la empresa y van a dar ejemplo a los demás. También tener un grupo de conversación en LinkedIn para coordinar los contenidos de lo que vas a hablar, las conversaciones. Luego hacer reuniones, que hay que reunirse obviamente también y tener una agenda por email. Y hacer reuniones, coordinación del grupo una vez al mes para poder ver cómo va y luego un seguimiento semanal o cuando corresponda, uno a uno, para ir viendo cómo evolucionan las personas de ese equipo. ¿Con eso qué consigues? Pues bueno, consigues que la visibilidad de las personas que se involucran atraigan a los demás y dan a conocer la actividad internamente también. Otras personas de la empresa ven a los embajadores y ven cómo están teniendo más interacción y se suman voluntariamente. Comunican hacia afuera también. Obviamente se llega a los clientes, se llega a los proveedores, se llega a socios, se llega a todo el mundo. Entonces se aumenta la comunicación de la empresa y ahí podéis ver el ejemplo de los dos, de Claudio y de Pablo, de los posts suyos o con el equipo. Hay diferentes fotos también por ahí. Y bueno, ahí podéis ver algunos resultados de Claudio. ¿Veis las impresiones que están en negrita? Estos son pantallazos del teléfono, no, de Pablo. En definitiva, ahí veis que tienen pues 25.000, 13.000, 18.000, 11.000, 10.000, 9.000 impresiones en un sector como es el agrícola, que no es fácil. El sector agrícola no es el más digitalizado. Igual
yo creo que junto con la construcción y la minería son los menos digitalizados. Los más digitalizados son la banca, seguros, telecomunicaciones, pero el sector agro es de lo más duro y aquí veis a Pablo que veis que no hay fotos de IA. Veis que las fotos son de él en terreno, haciendo cosas con clientes, con compañeros. Entonces, eso es lo que la gente valora más y eso es lo que el algoritmo también premia y ahí se ve cómo lo está premiando y lo está haciendo muy bien, ¿no? Pues ahí lo veis, esos datos que son en definitiva lo que él buscaba, un aumento de visibilidad de su negocio y bueno, se está logrando y ahí llega el reconocimiento, ¿no? Cuando otra gente pues te reconoce y lo reconocen a él como gerente general de América y lo comentan y entonces empieza a llegar el reconocimiento de otras personas. Ahí veis también cómo eso motiva el que el gerente general tire del carro, sea el primero que se ponga la camiseta, pues hace que otras personas de la empresa, ahí veis a Sofía, Javiera, pues están siguiendo el camino también, ¿no? O Tamara, pues podéis ver todas ellas haciendo lo mismo y evolucionando y motivándose para conseguir un impacto que hace que la marca pues sea cada vez más reconocida. Y ahora vamos a hablar de la IA. La IA nos hace las cosas más fáciles. Es decir, sí, la IA nos hace todo más fácil, pero hay que tener esa doble cara de la IA, tener cuidado con lo que sí funciona y lo que no funciona. Bueno, ahí podéis ver, ese es mi perfil, con una de las fotos que sale en mi perfil. Y una de las cosas que hago aquí es daros un ejemplo de cómo utilizar la IA para mejorar vuestro perfil y vuestra estrategia. Ahí en esa zona de recursos podéis guardar vuestro perfil en PDF y eso, un PDF, la IA lo analiza muy fácilmente. Entonces ese sería, por ejemplo, el PDF mío y eso es lo que le podéis dar a una IA, se lo podéis dar ahí directamente a un asistente de IA, podéis utilizar Claude o podéis utilizar de OpenAI, ChatGPT o Copilot o Gemini o de Google, la que queráis, la que vosotros utilicéis, con la que estéis más familiarizados. Le podéis dar este documento y con este documento podéis empezar a mejorar vuestra estrategia. Podéis mejorar los prompts. Yo, por ejemplo, os muestro aquí un prompt, se lo doy a ChatGPT o a Copilot, en el que le digo que quiero que me ayude a escribir un extracto para LinkedIn. Un extracto es donde va el acerca de, donde describes lo que eres, lo que haces. Es decir, con las siguientes características, que tenga una extensión máxima de 2.600 palabras, explicando qué es lo que se hace mejor, o una introducción, un desarrollo, lo que yo sé hacer mejor, es decir, y con una introducción, un desarrollo y un cierre, para que lo pueda hacer bien. Y te dejo el archivo en PDF de mi perfil con mi experiencia y estudios para que lo analices y me des alternativas. Y ahí comienza un trabajo de mejora con la IA para tener un mejor texto. El resultado, pues aquí me da un ejemplo, ¿no? De cómo me da un buen texto, que me dice que fui, pues bueno, como profesional, pues soy apasionado por conectar personas, ideas y negocios, y llevo una década ya desarrollando estrategias comerciales innovadoras en el ámbito del social selling. Y como veis, pues bueno, desde 2017 fui certificado oficialmente por LinkedIn como uno de los primeros expertos en este campo en Latinoamérica. Mi lema personal, no doy peces, enseño a pescar, resume mi filosofía de capacitar a los demás para obtener resultados sostenibles y duraderos. Como veis, es un buen resultado. Y esto mismo lo podéis replicar en todos los textos que tenéis en LinkedIn, desde textos de experiencia, los textos de los estudios, recomendaciones, etcétera. Es decir, que podéis mejorar en definitiva toda vuestra estrategia de perfil y posicionamiento. El resultado, esa es una parte, la más principal, pero luego puedes seguir desarrollando y puedes llegar a completar un muy buen perfil y pues, gracias a estas herramientas. Y por último, el cierre, ¿no? Ahí doy el cierre y con eso termino, por ejemplo, de mejorar este extracto de las 2.500 palabras. No lo voy a leer todo porque quiero dejar tiempo para que haya preguntas. Pues voy rápido así porque me gusta luego que me tiréis todas las preguntas que podáis y no quiero pararme en aburriros con lectura. Ahí veis esos tres círculos que os mostraba antes de la red de contactos, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Y eso también es claro. El LinkedIn al final es una red profesional que nos permite, como otras redes, hacer
tener seguidores y contactos, pero no es lo mismo un contacto que un seguidor. Es decir, en LinkedIn los contactos es gente con la que de verdad conversas y te permite hacer luego otras cosas con ellos. Te permite conocer quiénes son los contactos de ellos y te facilita contactar con los contactos de esa persona. Además, le puedes recomendar, además le puedes validar sus aptitudes. Es decir, que cuando haces un contacto haces algo más valioso, bidireccional, de él hacia ti y de ti hacia él. Puedes conversar con esa persona y es diferente a que simplemente alguien le dé a seguirte como hacen otras redes y se convierta en un seguidor. En LinkedIn también hay seguidores, es decir, la relación de seguidor es unidireccional, del que te sigue hacia ti. La relación de contacto es bidireccional, conversas en las dos direcciones. Ahí veis esa red con un pequeño grupo de personas de control en primer nivel que te conecta con grupos de personas en ese segundo nivel, que son contactos de tu contacto. ¿Qué queremos hacer aquí? Bueno, queremos tener una estrategia para ver a quién queremos conectar, quién nos interesa conectar en nuestra red, en qué sector están esas personas, en qué ciudades. Por ejemplo, estábamos hablando antes de un ejemplo del sector agrícola. Pues no es lo mismo crear una estrategia de contactos en el sector agrícola, tendrás que enfocarte a ese sector, a las ciudades donde quieres que tus personas, si están trabajando en Arica, pues que contacten con aquella zona, o si están en Rancagua, o en Santiago, o en Viña, o donde estén. Luego hay que ver muy bien los cargos de las personas a las que quieres contactar y en qué empresas están. Y con eso ya puedes tener claro más o menos la estrategia de hacia quién te dirigen. Pero luego importa mucho el nivel de uso de LinkedIn. Esto es lo que os decía de la calidad de la red de primer nivel. ¿Qué significa una calidad de red de primer nivel? Que las personas usen LinkedIn de verdad. Hay gente que no lo usa. Hay gente que se abre el perfil, lo deja ahí muerto, abierto y entra una vez al año o no entra. Entonces, eso no nos sirve. Nos sirven las personas que sí entran con cierta regularidad, una o dos veces a la semana o más, una vez al día. Esa gente sí está activa. Y esa es la gente que de verdad es valiosa en tu red de primer nivel. Y que además esas personas te facilitan llegar a más gente, te facilitan contactar con otras personas valiosas. Ese es el tipo de contactos de valor, contactos de calidad que LinkedIn prima y que tenemos que sumar a nuestra red, porque nos van a abrir a más contactos y a una mejor red. Hay que descubrir quiénes son, yo los llamo conectores poderosos. Es gente que tiene una buena red de contactos y que te facilita llegar a esos más. Y si tú contactas con esos conectores poderosos y los sumas, vas a ampliar tu capacidad de llegar a más gente. Bueno, pues eso es un pequeño ejemplo de cómo hay que desarrollar esa estrategia de networking. Y luego viene la de crear contenidos, donde la IA pues, nos puede ayudar y nos puede dar alguna idea de cómo podemos hacer, nos puede ayudar a estructurar, pero no tenemos que caer en el error de utilizar todo IA. Porque si le decimos a la IA, créanos tú el contenido y hazlo todo y nos lo da ya todo hecho y solo cortamos y pegamos, LinkedIn tiene las capacidades de filtrado para detectar que eso está siendo así y lo va a penalizar. Porque no quiere que haya robots hablando con robots, quiere que haya personas y es lógico. Porque si pensáis cuál es el principal negocio de LinkedIn y de todas las redes sociales. El principal negocio de todas las redes sociales es captar nuestra atención. Es decir, tener personas que abren el celular o abren la tablet o abren el computador y pasamos horas ahí mirando cosas. Porque esas millones de personas mirando es audiencia. Y esa audiencia para venderle a las empresas que pagan publicidad para estar ahí. Pues ese es el gran negocio que todas tienen. Quieren captar nuestra atención y quieren y están midiendo incluso el tiempo que estamos en cada contenido. En la retención de tiempo, es decir, si estás un minuto leyendo un post o un artículo, o si estás 10 segundos, empiezas a ver un video y te marchas a otro. Como además el scroll es infinito, porque no terminas, tomas el celular y estás pasando, 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 y ya cuando te aburres es cuando sales de ahí, pues lo que no quieren es que la gente se aburra. Entonces quieren darte cada vez contenido que se alinee más con tus gustos, estudiando tus gustos, a qué reaccionas, a qué le das me gusta, a qué comentas. Y entonces, bueno, cuando cambiamos ya, cuando salimos, cuando estamos cansados, realmente cuando llevas ya media hora y te has dado cuenta que se te ha pasado media hora y se te fue volando.
Pero eso pasa en LinkedIn y pasa en Instagram o en TikTok o en cualquier otra red social. Todas tienen el mismo denominador común, que es utilizar nuestra atención, es decir, nuestro tiempo, es el valor que luego le venden a las compañías que se publicitan. Entonces tenemos que saber que eso es así y que tenemos que medir nuestro tiempo también en las redes. No es bueno estar todo el día enchufado y todo el día mirando las redes, igual que no es bueno estar todo el día en LinkedIn. Ahora, ¿es bueno entrar en LinkedIn cada cierto tiempo, interactuar con algunas personas, conectar? Sí. Es bueno entrar media hora y hacer conexiones de valor, comentarios, lecturas o ver videos o fotos interesantes. Sí, pero no es bueno estar 5 o 6 horas todos los días ahí haciendo eso. Igual lo mismo en el resto de redes, es decir, tenemos que tener vida más allá de las redes y entonces hay que seleccionar muy bien los contenidos que queremos consumir de las personas que de verdad nos inspiren, que sean gente que pone cosas interesantes y eso es lo que nos va a ayudar a estar a gusto ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Definir bien los temas y formatos que queremos tratar. Eso sí que nos puede ayudar la IA y le podemos dar ideas y nos puede devolver. Nos puede ayudar en la edición, puede dar ideas y ayudarnos en la edición, tanto con foto, con texto, con video, pero ya os he dicho que hay que tener mucho cuidado. Luego siempre el toque final, dáselo tú, escribe tú, coloca fotos, obviamente, que si pueden ser auténticas, como habéis visto el ejemplo de Pablo, él mismo en terreno, mucho saliendo con la gente, eso es lo que de verdad valoramos. Lo valoramos nosotros y lo valora LinkedIn, en este caso valoramos los dos. Y luego aquí es donde falla la inmensa mayoría de la gente. La inmensa mayoría de la gente falla en la recurrencia y eso es crítico. Hay algo que hace que se note la diferencia entre quién tiene resultados y quién no. Y quién tiene resultados, el que es constante y recurrente. Si te programas a hacer 2 contenidos a la semana y lo haces y cumples todas las semanas del año, vas a tener resultados. Pero si haces 3 semanas intensas y publicas 5 o 6 cosas esas semanas y luego te desapareces durante 3 meses, eso no es adecuado. No, no es valioso porque LinkedIn lo va a detectar y te va a opacar también. LinkedIn premia la recurrencia y la constancia. Pero eso también como nosotros mismos, es decir, cuando eres constante en algo, pues al final acabas teniendo un reconocimiento y la gente te ve, te acaba viendo porque sabes que estás ahí todos los días. Y cuando digo interacción de calidad con las personas, me refiero a esos comentarios de valor. Me refiero a esas conversaciones en las que de verdad entiendes lo que está diciendo la otra persona y dices algo, algo que le resuena no solo a la otra persona, sino también a todos los demás que van a pasar por ahí, van a mirar y van a leer lo que tú estás diciendo. Esa interacción de calidad se lleva luego a conversaciones, a reuniones y a negocios, en definitiva, a presentarte a personas y a llegar a poder cerrar negocios. Y luego también en toda esta estrategia hay que saber medir, hay que medir. ¿Por qué sabemos que ha caído las visualizaciones en LinkedIn? Pues bueno, pues llevo años, llevo casi 10 años midiendo ya. Y he visto, como habéis visto también en el ejemplo de Pablo, pues medíamos las visualizaciones, las impresiones que había tenido en su celular con todas esos posts que había hecho. Bueno, pues hay que medir el impacto. ¿Es mejor tener más audiencia que menos? Pues sí, obviamente, cuanto más audiencia tengas y llegues a más gente, mejor, pero no es necesariamente lo mejor. Yo siempre digo que lo mejor es tener resultados. Y tener resultados se pueden tener con poca audiencia si es de calidad. Si tú tienes poca audiencia, pero esa audiencia te lee, te escucha, te mira y de verdad encuentra valor en lo tuyo y te genera propuestas que llegan a ser cotizaciones, negociaciones y cierre de negocios, a ti te sirve. No necesitas llegar a 1 millón de personas. Puede que llegando a 1000 o a 10.000 o a 20.000 tú consigas resultados. Entonces lo que hay que mirar es a quién llegas, cómo llegas y con qué mensaje estás llegando y qué te está devolviendo la red. Y bueno, con eso ya voy a ir llegando al final para dejar un tiempo a las preguntas y vamos a hablar también de los beneficios para la empresa. ¿Qué ofrece esto a las empresas? Bueno, lo primero, ser conocidos y conectables. Esa, en la primera red, es la principal red profesional mundial. Sigue siéndolo después de muchos años. Yo creo que cada una de las redes ha construido su propio ecosistema. Cuando uno entra en YouTube, ya sabes a lo que entras. Entras a ver videos de cierto tipo. Además, seleccionas, pues si te gustan videos de cocina, pues vas a ver cocina. O si te gustan de yoga, pues vas a ver de yoga. O si te gustan de historia, por ejemplo. Pero en todo el caso, sabes qué tipo de formato de video vas a ver, corto, más largo,
pero entras en YouTube predispuesto ya a consumir un tipo de contenido. Igual ocurre en otras redes. Si entras en Instagram, pues tienes también unas expectativas de lo que vas a ver y lo que vas a hacer, y lo mismo ocurre con LinkedIn. Cuando alguien entra en LinkedIn, entra en una red profesional con sus luces y sus sombras. Hay mucho ego también en LinkedIn, hay esa zona oscura de mostrar lo bien que nos van las cosas o ese exceso de amabilidad que hay en LinkedIn, o tiene ciertas cosas que, bueno, que también, como en la vida real, hay que separar el grano de la paja. Hay que separar mucha paja también del grano y ver que hay gente que vende humo también, como hemos visto, pero bueno, es que al final es la calle. En definitiva, te estás asomando a una ventana donde está la gente y muestras lo mismo que hay en la calle. Entonces, lo que sí que te va a dar es que vas a ser más visible y vas a ser conectable en la principal red profesional mundial. Eso va a ayudar a potenciar la marca de la empresa. Más gente te va a ver, más gente va a ver a tus trabajadores y van a ir viendo lo que están haciendo. Va a mejorar el networking y la capacidad de los perfiles personales de las personas que estén en esas, que sean embajadores de marca, en definitiva, que estén mostrando lo que hacen de sus compañías. Va a aumentar automáticamente su valor profesional también, porque al ser más reconocibles, tener más impacto, aumenta su empleabilidad también. Hay una vez un gerente general me dijo, dice, ¿y qué hago, Iván, si hago esto y formo a mis trabajadores y luego se van de la empresa? Porque los ven, los headhunters, los reclutadores, la competencia, van a ver que están haciendo muy buen trabajo y me los van a quitar. Y le digo, mi respuesta al gerente general, digo, ¿y qué haces? Y si no los formas, digo, y si no tienen esa habilidad, ¿qué piensas? ¿Que un trabajador se va a quedar en tu compañía porque sí, va a tener una piedra a la que está atado? Digo, la gente está libre, va y viene cuando quiera. Tú potencia los tuyos, mejóralos y déjalos libres. Ellos estarán contigo mientras estén a gusto contigo. Si no quieren estar contigo, se irán, pero el impacto positivo para que la empresa los vean y te muestren lo que están haciendo con la empresa, eso te va a permanecer, porque la gente lo va a aprender y otros muchos lo van a replicar. Tus trabajadores lo van a ir aprendiendo. En definitiva, hay que apoyar a que tus trabajadores crezcan. Si luego se quedan es porque quieren, y si se marchan también. Nadie está atado a una piedra, a una empresa, y el mercado está abierto. Así que si tú cuidas a tus trabajadores, ellos quedarán contigo. Si les formas, si les das herramientas, si les das capacidades, ellos lo van a valorar y te lo van a devolver. Te lo van a devolver con creces. En definitiva, la mejor imagen de la marca se construye así, se construye entre todos. No hay una varita mágica para que lo haga solo el gerente general o lo haga el departamento de marketing y ya está. Es mejor que todos trabajemos en esa dirección. Ayuda también a mejorar la comunicación interna porque permite la interconexión de los trabajadores y que puedan hablar entre ellos, además de verse en persona. Hay veces que los trabajadores trabajan en centros de trabajo de distancias grandes y hay gente que no se ve en todo el año, pero en LinkedIn sí. Si yo estoy trabajando en Arica y otro trabaja en Puerto Montt, pues es difícil que igual nos veamos en todo el año, pero sin embargo vemos lo que hacen los compañeros de Puerto Montt, lo que publican o lo que publican los de Arica. Entonces, ahí ayuda a que se interconexione mejor la empresa. Se mejora esa interconexión de los trabajadores y también se mejora la comunicación externa, se llega mejor a los proveedores, a los clientes, a todos los que circulan alrededor de la empresa. Y también este punto 5 es muy importante. Nos convertimos en una empresa más buena para atraer talento. El talento es lo que hace la diferencia entre las empresas que tienen éxito y las que no. Aquellas que son capaces de atraer talento son empresas que son atractivas. Y la gente joven quiere trabajar en empresas que son atractivas, que les dan un futuro profesional, que les muestran un mejor camino. Entonces, si tú muestras esa capacidad de atracción de talento, vas a beneficiar mucho a tu empresa. Así que solo hay una dirección. Los mejores embajadores son los trabajadores. No tengo la menor duda. Ahí veis la flecha, va para allá. Hay que ir para allá. Cualquier empresa que quiera mejorar tiene que darle a la flecha y el camino es por ahí. ¿Cómo ser embajador de marca en una empresa? Pues esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, tienes que trabajar muchas cosas. Hay muchos que piensan cómo tiene que ser la estrategia en LinkedIn para que sea una buena estrategia de embajadores de marca. Pues hay muchos que piensan, como este círculo que veis ahí, que trabajar la estrategia de algunas personas clave en la empresa, pero sobre todo hay que trabajar la estrategia de la página de la empresa en LinkedIn. Eso es lo que piensa muchísima gente.
Pero realmente eso es así. ¿Qué hay que hacer realmente? Bueno, pues realmente no es así. Realmente la estrategia de la empresa es una parte pequeña. Hay que tenerla, hay que hacerla, pero la parte grande es sumar a un buen equipo alrededor de esa estrategia. Aquí he puesto 9 personas, pero pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 20, depende del tamaño de la empresa. Si son 20, yo los divido en grupos, grupos de 5 o 6 personas, porque es como mejor se puede trabajar. Grupos de 5, luego otro, pero grupos pequeños para que puedan trabajar y coordinarse. Esos grupos pequeños luego hacen grandes cosas, porque se generan dinámicas que impactan y que se expanden para todo el mundo. Entrenar a las personas clave, eso es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que marca la atracción para los demás. Y ahí veis lo que tengo yo en otro de mis lemas. Dime cuáles son los incentivos y te diré cuáles son los resultados. Hay que incentivar a ese grupo. Ese grupo tiene que estar motivado. No vale que nadie vaya obligado a ese grupo. Ah, yo te voy a poner en este grupo, te van a dar esta formación y vas a ser muy bueno. No, no. Aquí tiene que haber una motivación intrínseca. Tiene que haber ganas de querer hacer las cosas. Y luego, una vez que hay esas ganas, ese equipo bien entrenado y bien motivado, bien incentivado, es el que obtiene resultados. Hay que hacer de la cultura del lugar de trabajo una prioridad, porque es lo que vas a transferir, lo que vas a mostrar en tu día a día. Vas a mostrar esa cultura. Pongo el ejemplo de Pablo que veíamos antes. Esa cultura de estar cercano en el terreno a los clientes, de acercarte a tus clientes, que se ve en las fotos, que se ve en los textos, que se ve en todo lo que hace, pero que se ve en él y se ve también en las demás personas, en las chicas que veis alrededor. Esa es la cultura, de una cultura de cercanía a los clientes, de servicio a los clientes. Eso es una prioridad que se respira en una empresa. Cuando eso se respira, se transmite también. Hay que lograr que los empleados estén alineados con la dirección de la empresa. Si unos van para un lado y otros van para otro, es imposible. Tienen que estar remando en la misma dirección. Tiene que ser voluntario. No he visto a nadie que pueda ir a uno de estos programas obligado. Cualquier persona que quiera entrar en estos programas, una de las condiciones que le pongo a los gerentes generales cuando hablo es, ¿quieren estar? ¿Esas personas quieren venir a esto? Porque si hay alguien que le está diciendo que venga obligado porque tiene que aprender, prefiero que no esté. Yo solo quiero gente motivada y que sea voluntario. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que salir esa motivación intrínseca. Los beneficios que le otorga la empresa, porque vas a defender la empresa. Y bueno, esa formación también puede tener algunos premios, pueden ser cosas que la empresa o te pueden dar un día libre o te pueden dar ciertos reconocimientos, es decir, ¿qué me va a dar a mí la empresa si voy a hacer este trabajo extra de defenderla, de mostrarla en LinkedIn? Tiene que ser un proceso además escalonado, con diferentes etapas y niveles. No todo el mundo se desarrolla igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad de conversación, de creación, de interacción. Pues hay que detectar quién está más avanzado, quién va más atrás, y hay que poner diferentes etapas y objetivos y niveles y sostenerlo en el tiempo. Sostenerlo en el tiempo es lo que también marca la diferencia. Hay que reconocer el trabajo de los empleados por encima de todo, porque es un esfuerzo que se está haciendo y entonces los líderes, los gerentes, tienen que ayudar y tienen que darle visibilidad y apoyarlos. Los primeros tienen que ser los que lideren, los que vayan enseñando el camino y motivando a sus trabajadores. Y además tiene que ser divertido. Tiene que ser un juego, tienes que entrar con ganas, tiene que ser, bueno, voy a dedicarle 15 minutos o 20 minutos al día a hacer esto y es entretenido porque aprendo, porque interacciono, conozco gente nueva, me sirve, me es útil. Y además tiene que verse motivador pero sencillo, es decir, no puede ser complicado. Esto tiene que ser simple. Hay que dar pautas, hay que dar trabajos tranquilamente sencillos, que sean fáciles de hacer, fáciles de ejecutar y que no sean complejos porque lo complejo asusta a la gente y la quita del medio. Y luego hay que medir todo esto, cómo está avanzando el proceso, cómo están avanzando las personas, cómo está avanzando la empresa, qué se está logrando, hay que generar indicadores, KPIs, y luego medirlos claramente para ver si está sirviendo de algo a los 6 meses, al año. Ahí ya tenéis después de todo eso, pues ya tienes un monitoreo grande y tienes la capacidad de saber si la gente se está involucrando de verdad, si está avanzando o si no.
Y bueno, el liderazgo tiene que ser compartido y con metas para todos, empezando por los gerentes arriba, tienen que tener sus metas y deben de lograrlas, pero también la gente que está abajo tiene que tener sus metas y tiene que lograrlas. Es decir, al final es un trabajo, es un esfuerzo, pero lo se hace, vienen los resultados. Y después de todo esto, preguntas, dices, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que se hace mucha gente, se rasca la cabeza y dice, bueno, nos has mostrado esto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo mejoro mi empresa? ¿Cómo me mejoro a mí mismo? Pues bueno, aquí os traigo una cita de un maestro, de un genio como era Albert Einstein, que dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Eso es lo que tienes que hacer. Prueba, hacer cosas, ensaya, utiliza la IA, pregúntale, dile ahora por este lado, por este otro, esto no funciona, qué no. Haz ensayos. El objetivo número uno es que mejores a nivel personal, a ti mismo, que te mejores tú. Si tú te mejoras, vas a mejorar a los demás luego. El objetivo número dos es mejorar al equipo, pero si solo consigues el primero, podrás lograr el segundo. Cuando tienes unas personas mejores, luego puedes hacer un equipo mejor. Aquí os traigo un ejemplo de un equipo que llegó a mí con una medición doble. Yo lo mido con el SSI. El SSI es un indicador que LinkedIn nos da gratis a todos, el Social Selling Index. Pertenece a Sales Navigator, que es la versión de pago de LinkedIn para ventas, pero es un indicador que está gratis y que si lo buscáis lo podéis obtener. Podéis saber cuál es vuestro SSI, entre 0 y 100 puntos. Ya os digo que si estáis entre 70 y 80 puntos, estáis bien. Esa es la zona que yo llamo de rendimiento óptimo. Por debajo de 70 puntos hay cosas que hay que mejorar y por encima de 80 o de 75 incluso empieza una ley de rendimientos decrecientes que hace que sea cada vez menos rentable subir en puntaje porque ya te come mucho tiempo. Y luego yo tengo un método que es el método IN, donde yo mido con 21 parámetros a todos mis alumnos y clientes y entonces ahí sé dónde están. Ahí veis las escalas, el método IN es entre 0 y 7, significa que en 7 estás en la zona de altos resultados y a 0 estarías abajo del todo. Pero la parte que significa que estás por debajo de 3 puntos, estás en zona roja, es decir, hay mucho trabajo por hacer. Si estás en la zona amarilla, entre 3 y 4 puntos, pues ya estás en una zona donde empieza a pasar algo, pero hay trabajo que hacer. Y si estás por encima de 5 puntos es donde entras en la zona de resultados o por encima de 6 en la zona de altos resultados. ¿Qué pasa con este equipo que llegó a mí? Pues este equipo tengo que dividirlo en dos grupos. Le dije al gerente, digo, no puedo trabajar con los 10 a la vez. Hay que hacer dos grupos de 5 y entrenarlos para que suban primero hasta el 5 y luego trabajen hacia el 6. Pero subir ahí ya es una tarea de meses. No se logra en 2 días, en una semana. Es una tarea de al menos de 4 a 8 meses sí que se puede subir y si la gente es constante y trabaja y empieza a obtener esos resultados. Como veis, es importante medir, porque el que mide conoce, y siempre hay gente que está ahí tirando del carro duro, como veis ahí, están muy ocupados tirando de ese carro con ruedas cuadradas, y ahí hay uno que ofrece las ruedas redondas, pero siempre pues no es tan fácil usarlas y le dice que no, gracias, que están muy bien tirando del carro con el viejo sistema. Pero bueno, ahí si te están ofreciendo las ruedas, agárralas, que igual te va a ayudar en algo. Ahí estoy yo ofreciendo las ruedas de LinkedIn, lo que podéis hacer gratis. Siempre hay gente que me pregunta y ya me anticipo a la pregunta que luego seguramente alguno dirá, ¿y necesito pagar una versión premium de LinkedIn para tener resultados? No necesariamente. Mi consejo es exprime al máximo la versión gratuita y luego hay varias versiones premium, no solo una. Hay una que está enfocada a tener, buscar trabajo. LinkedIn sigue siendo una plataforma muy fuerte para buscar trabajo. LinkedIn Career está buscando eso, que la gente mejore y se postule mejor a empleos. Luego tienes versiones como es la versión MAL, que es la versión business avanzada, que es la versión premium de siempre. Y luego hay dos grandes familias de versiones premium, que son las de los reclutadores y los headhunters, que es LinkedIn Recruiter, y luego la que usamos los vendedores, los que estamos en ventas como yo, que es LinkedIn Sales Navigator. Y esas son las versiones más avanzadas, las que permiten hacer cosas ya digamos más profesionales. Pero con LinkedIn gratis tú puedes mejorar mucho
y puedes lograr muchas cosas. Exprímelo al máximo y cuando ya has exprimido al máximo LinkedIn gratis, luego plantéate si vas a pagar por una licencia premium. Así que todos tenéis seguramente un celular o varios en el bolsillo y todos podéis entrar y empezar a usarlo. También tendréis computadores, tendréis tablets, así que está en vuestras manos el mejorar y el trabajar para tener una mejor estrategia. Si alguno se anota en los cursos que daremos en la FEM próximamente, pues le daremos más profundidad a todo esto que estáis viendo hoy aquí y entraremos a trabajar en cosas más profundas. Pero no me quería ir hoy sin daros un regalo. Y esto ya es para todos. Los que estáis aquí podéis sacar vuestro celular y podéis ponerlo en la pantalla y captar ese código QR o el enlace que está abajo, pero más fácil el código QR, y eso os va a llevar a un sitio donde os dejo un regalo para todos. ¿Qué regalo os dejo? Os dejo un documento que estoy utilizando ya con mis alumnos y clientes desde hace un mes, que os va a llevar a los prompts para hacer un repaso profundo de vuestro perfil y estrategia en LinkedIn. Los prompts de inteligencia artificial que estoy utilizando yo con mis alumnos y clientes para que los podáis tener, para que lo podáis ver el documento, ver todos esos prompts, utilizar los que os sean útiles o cambiarlos. Así que tenéis un regalo ahí. Hay más de 20 prompts. Así que vais a tener ahí un regalo para empezar a trabajar vuestra estrategia en profundidad. Y con eso termino. Termino ya, estará a punto de cumplir la hora. Así que ahora me voy a abrir a vuestras preguntas. Os doy las gracias por el tiempo que habéis aguantado aquí, casi 90 personas, aquí 86, así que muy bien. Espero que haya sido entretenido. Muchas gracias y quedo abierto a Alejandra, que dirija ahora el turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Muy interesante. Hay muchísimo que aprender. Aquí tenemos una pregunta de Vicente Merrill que dice, ¿qué hay de los que buscan empleo? Por ejemplo, el algoritmo relacionado con el ATS. Bueno, pues lo que ocurre es que también tienes que filtrar. O sea, los que buscan empleo tienen que enfocar la estrategia de su perfil también a ser un aporte de valor para los headhunters y los reclutadores que te van a mirar. Pero como bien dice, los ATS son los sistemas automatización que te están analizando y que muchas veces ya te van a descartar. Es decir, ya no te va a mirar un headhunter, ya no te va a mirar una persona. Muchísimas veces los filtros de primera instancia ya los están haciendo robots. Luego tienes que Mm. diseñar tu perfil para pasar esos filtros. Yo tengo escritos algunos artículos sobre eso en mi newsletter. Mi newsletter la dejé en suspenso el año pasado porque estuve escribiendo mi libro. Ya tengo escrito el libro, pero he tenido un problema con la editorial de última hora que no se va a editar de momento. Estoy buscando otra editorial. Pero mañana es el día del libro. Y como mañana es el día del libro, voy a hacer un post en LinkedIn y voy a dejar otro regalo ahí. El regalo va a ser el resumen de mi libro. Así que también mañana los que quieran entrar en mi perfil y buscar el contenido que voy a dejar un resumen de todo mi libro, que todavía no ve la luz, pero el resumen va a ver la luz antes que el libro. Así que he dicho, digo, bueno, ya que el libro va a tardar en salir, voy a entregar mañana, el día del libro, el resumen. Y en ese libro, pues voy hablando de cosas, de cómo hacer, de cómo conectar, de cómo vender, de cómo ganar. Pero bueno, no tengo una respuesta fácil para esto que me plantea, porque es verdad que tienes que diseñar tu perfil para que los robots que van a filtrar sean robots, digamos, las inteligencias que van a mirar tu perfil y que van a tener ciertos parámetros que van a filtrar según los programen, pues van a descartar a todos los candidatos que no tengan ya esos parámetros. Entonces tienes que mirar muy bien a ver qué están pidiendo para cumplir oferta por oferta. Más Buenísimo. preguntas. Muchas gracias, Iván. Vamos a ver. eh, Déjame ver. Bueno, te agradece mucho. Hola, muchas gracias. Muy interesante pregunta. ¿Qué IA recomendarías para planificar apoyar los posteos de LinkedIn para crear una comunidad? La pregunta la hace Fidel Angulo. Bueno, Fidel, pues hoy día hay varias IAs interesantes, la que a ti te acomode más. O sea, al final estamos trabajando con una, con otra, unos estarán acostumbrándose más a ChatGPT, otros a Claude o a Gemini o a Copilot.
yo creo que al final lo que uno tiene que elegir es la que mejor resultado te dé. Probad varias. No hay una. Yo creo que la más avanzada hoy día es Claude, el Cloud es la que está siendo más avanzada, pero todo está cambiando tanto que es que no, cada día están pasando mil cosas nuevas. O sea que no sé qué veremos en los próximos meses. Aquí esto es un desarrollo en directo, hacer pruebas, ir probando y con la que mejor os acomode. Súper, buenísimo. Carolina Besa nos pregunta, si hoy LinkedIn se preocupa de la calidad de los contactos, ¿cómo eliminar a aquellos que no me están aportando? Buena pregunta. Buscándolos y desconectándolos. ¿Y Simplemente, cómo se desconectan? entrando uno a uno, eso sí, no hay una manera de automatizarlo, hay que entrar uno a uno y desconectando. Igual que está el botón de conectar, debajo ahí hay unos puntitos donde te puedes desconectar de la gente Ah. que no te interesa. ¿Y Entonces la tienes, persona ve que tú te desconectaste? sí y no. O sea, si no entra mucho en LinkedIn y tiene un perfil muy dormido, pues es difícil que te vea porque ya no está Ah, entrando. O sea, es un perfil muy básico. Pero si entra y antes sabía que eras contacto y ahora ve que ahora en vez de donde ponía un uno pone un 2, perfecto. pues sabrá que te has desconectado. Así, Súper. Iván, disculpa, una consultita en la misma línea, no sé si se escucha bien, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? te oigo, Juan Pablo, disculpen que perfecto. haya interrumpido. Está bien. Eh, eh, y justo salió una pregunta en el chat y tú lo comentaste que uno tiene que estar posteando, no sé, 2 veces a la semana, o no sé, o 6 veces en un mes. Más allá de la recomendación, cuando uno postea ya 2 o 3 veces en una semana, tiene que hacerlo constante para siempre y cada vez tiene que ir subiendo. Subiendo no necesariamente. Puedes tener una estrategia que hagas 2 contenidos a la semana y la puedas sostener durante todo el año y sea una buena estrategia si llegas a Ya, una red que sea valiosa para ti. Pero sí hay que tener perfecto, constancia, sí hay que tener constancia semanal y seguir y seguir y seguir, porque eso es lo que te da la visibilidad finalmente. perfecto. Ya, súper, muchas gracias. Y muchas gracias por A ti, todo, que buena todo lo que muchas nos gracias, Juan. comentaste. Espero Gracias, que os Juan haya ayudado. Pablo. Aquí Germán Muñoz, parece que por segunda vez pregunta, ¿dónde se puede ver el SSI? Que no tengo idea qué es. Bueno, hay que buscarlo en Google. Si buscas en Google, mira, tienes que buscar Social Sales Index en Google y ahí te va a salir la primera entrada perfectamente y ahí podrás pinchar y luego ya tendrás que meter tu contraseña y tu usuario de LinkedIn y con eso podrás ver el SSI. Súper. Alguien le había contestado, búscalo en Google y lo encontrarás rápido. Venga, Eduardo ahí está. Galdames dice, hola, seguir personas, no conectar, afecta en cómo se viraliza lo que publicas. No te afecta. Tú puedes seguir a todas las personas que quieras, aunque no las conectes. Pues, por ejemplo, yo qué sé, si sigues a personas famosas y te interesa ver lo que dicen, aparte de seguirlos, tienes también la posibilidad de colocar 2 campanitas o una campanita. Si pones una campanita, te va a avisar de algo del contenido que esa persona genera, pero si pones las 2 campanitas, te va a avisar del contenido que esa persona publica siempre. Entonces, si le quieres hacer un seguimiento especial a alguien y no vas a contactar con él porque no lo conoces, pero sí quieres seguirlo, imaginaros que me queréis seguir a mí, pero no os atrevéis a contactarme o decir, te invito a conectar, Iván, porque todavía no he hablado contigo. Bueno, ese es, pues le pones en las doble campanita y vas siguiendo a esa persona y vas viendo de lo que habla y le dejas algún comentario y bajas otro y ya cuando has dejado algún comentario eso te puede dar pie a que conectes con esa persona más fácilmente porque ya has comentado algo, te has interesado por algo de esa persona. Eso facilitará que te conectes más fácil con esa persona. Eso es una práctica que uno tiene que hacer para mejorar en su mismo. Súper. Muchas gracias. Aquí Juan Oliva, bueno, ya lo contestaste, pero igual lo voy a hacer. Muchas gracias, muy interesante. Y su pregunta es, ¿qué frecuencia de posteos recomiendas tanto para una cuenta personal, que ya lo contaste, como para una cuenta corporativa? Pues depende, o sea, para una cuenta personal yo diría que está bien 2 a la semana, entre 2 a la semana y un mínimo de 2 y un máximo de 7, uno al día. Eso para una cuenta personal. Y para una cuenta corporativa lo mismo, pero un mínimo de 2 si tienes una empresa que quieres potenciar, hasta 7, uno al día sería lo máximo que te recomiendo. Porque luego ya saturas. Al final no hay que saturar también a la gente. Estamos viviendo en un mundo de Sí, infoxicación, tenemos tanta sí. información
que ya hay que ser muy selectivo y elegir muy bien a qué personas sigues y qué te aportan, porque nos llega tanto por tantos sitios que al final hay que desintoxicarse un poco. Ya os decía que hay un lado oscuro de todo esto de las redes y de LinkedIn también. Ahí os he mostrado un poco las amenazas también y todo lo que está pasando en el lado oscuro. Y infoxicación. Infoxicación, Sí, información, exceso de información. Estamos en un mundo sí, infoxicado. exacto, Hay que descongestionar y sacarse un poco eso de encima también. Seleccionar muy bien a quién sigues, porque hay mucho que te puede contaminar, o llegar mucha exacto, información que no sirve. exacto. Muchas gracias, Iván. Y la última pregunta, porque ya es muy tarde para ti. Mm. Daniel Neira pregunta, Iván, recuerdo que los carruseles fueron muy populares en su momento. ¿Qué tipos de posteos desde tu punto de vista son los mejores? Bueno, pues no hay ni mejores ni peores. O sea, todos los formatos, LinkedIn a veces premia a unos, otras veces a otros. Mm, Yo creo que hay que usar el que te acomode más. Mira, yo he visto triunfar a gente solo texto, con solo texto, haciendo cosas muy buenas. Tengo ahora un caso de un compañero, de un profesor, es el director de programas académicos de posgrado del Instituto de Empresa en Madrid, del IE, de la universidad en la que yo hago clases en Madrid, que él se llama Marcelino Lominchar y él es historiador y dirige el área de posgrado, de gente que hace titulaciones, o sea, diplomados, magíster. Él postea sobre historia y hace 2 posts a la semana. Y le mete un texto y habla de una historia curiosa de un personaje histórico. Y, y habla un texto muy original, muy bueno, y a veces antes no ponía una foto, ahora pone una foto. Bueno, pues con eso ha tenido una viralización, un impacto gigante, ha escrito ya 2 libros, se está convirtiendo en escritor, o sea, está teniendo un impacto tremendo. ¿Ves? ¿Y por qué? Porque tiene mucho talento y lo hace muy bien. Entonces, eso no lo vamos a hacer todo el mundo. Igual que nadie es el mejor futbolista del mundo. Hay gente que tiene un talento especial y lo descubre o lo aplica. Es decir, ¿existe un formato perfecto? No, no existe un formato perfecto. Lo que hay que combinar es texto, foto, vídeo o carrusel, ir probando a ver qué tu audiencia te gusta más, con qué te sientes tú más cómodo. Yo, por ejemplo, con lo que me siento más cómodo es con un formato de texto y foto, y a veces coloco algún vídeo entre semana, o vez a la semana. Puede ser una foto o varias fotos o un texto, pero que sea algo que tu red, tu gente, pues cuando lo lean les deje algo. Eso es lo que hay que buscar, que cuando lo miren digan, ah, esto me resuena, me sirve para algo. Cuando lo haces constantemente eso una y otra vez, ¿qué les hace el amigo este Marcelino con esos textos de historia? Entretiene a la gente y lo hace desde un punto de vista también muy gracioso porque mete alguna anécdota curiosa, histórica, y él lo hace con un humor muy particular y está teniendo mucho éxito. Así que es un muy buen ejemplo. Pero hay otros ejemplos de gente que está aportando valor con texto y con fotos, así que probad con el sistema que mejor os acomode. buenísimo. Bueno, Iván, muchas gracias por tu generosidad, por la hora sobre todo. Muchas gracias a Joaquín por su apoyo y Felipe, que ya no está en la cámara. Y muchas gracias a todos por haberse conectado. Estén súper atentos porque a Iván lo vamos a tener en carne y hueso próximamente. Vamos a organizar un taller bien en profundidad, como nos decía Iván. Y próximamente vamos a tener un taller DISC y vamos a tener también un online, una charla de un experto de Pascal Cáceres del currículum. Así que para que estén súper atentos porque estamos haciendo muchas cosas de empleabilidad. Iván, que tengas un excelente viaje de retorno. Tienes una carita de sueño que me da una pena. Aguanto, todavía no hay problema. Muy bien, Todavía eso me parece. estoy en horario chileno, no hay problema. Muy bien. Así que un gran abrazo.